Buenos días. Nosotros somos el grupo conformado por Juan José Ocampo, Pierre Mateo Gamboa y María Camila Rosso. Les vamos a hablar sobre el análisis del caso, un caso de violencia sexual, la historia de Ginette Bedoya. En nuestra tabla de contenido, en primer lugar, vamos a tener una contextualización de los hechos, una introducción, cómo ocurrieron los hechos y los testimonios de la víctima. En segundo lugar, vamos a hablar del análisis de los actores, cuál fue el papel de la víctima, del victimario, de la comunidad y finalmente del Estado. En tercer lugar, vamos a tener los impactos psicosociales de la violencia sexual, el análisis del suceso y la correlación que se tiene con los impactos, y finalmente la conclusión y lo que podemos sacar de esta historia. Bueno, para comenzar con la contextualización, vamos a ver un poco acerca de la historia y el contexto de la víctima. Entonces, primero vamos a conocer a Ginette Bedoya. Ginette Bedoya Lima es una periodista colombiana que además de periodista es escritora y es activista de la violencia de género. Esto principalmente porque ella fue víctima de violencia sexual. Más adelante veremos las fechas exactas y debido a este desafortunado hecho, ella fue creadora de la campaña No es hora de callar, donde ayuda a diferentes mujeres que también han sufrido este tipo de violencia a poder denunciar sin ningún miedo. Actualmente es la subdirectora del diario El Tiempo y ella recibió un premio en el 2020 que fue el Premio Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO, Guillermo Cano. Después de ser víctima de violencia sexual, ella hace una denuncia al Estado que realmente no es tomada en cuenta. Entonces ella decide demandar al Estado por no tener en cuenta este tipo de denuncias y en el 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a favor de Ginette con esta demanda. Bueno, aquí vemos una frase que dice la propia Ginette Bedoya Lima, abro comillas: recibir un premio mundial más que un honor implica una gran responsabilidad y más cuando se trata de derechos, cierro comillas. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la historia. Para eso tenemos esta pequeña línea del tiempo, donde vemos que su historia periodística comienza en 1997. Ella empieza en Alerta Bogotá, del noticiero Radio Uno, donde comienza a tomar varios testimonios de las cárceles para ver cómo funcionaba el manejo de las drogas y las armas intracarcelariamente. Entonces ella empezó a divulgar muchos hechos que eran muy importantes para hallar quiénes eran los que hacían este tipo de tráfico y empezó a recibir muchas amenazas. Esto fue en el periodo de 1997 a 1999. Ya finalmente en el 2000, durante el 25 de mayo, cuando tenía 26 años, fue engañada diciendo que tenía una entrevista en la cárcel Modelo para que hablara sobre el tráfico de armas, desaparición y homicidios que involucraban a funcionarios y miembros del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y resulta que cuando ya estaba en la puerta de la cárcel, fue interceptada por tres hombres, la suben a su vehículo, la drogan, la torturan y la violaron. Estos hechos ocurrieron en aproximadamente 16 horas y pasado este tiempo la abandonan en una vía cerca de Villavicencio. Ella declara responsable al Estado de este secuestro porque ella ya había hecho las denuncias sobre las amenazas posteriores, pero el Estado no había hecho nada. Pero realmente cuando ella denuncia al Estado, los procesos judiciales son muy lentos y no hay no hay un avance significativo. Resulta que en el 2003 ella viajó a la ciudad de Puerto Alvira porque esta ciudad había sido tomada por el grupo guerrillero Las FARC durante más de un año y había forzado a más de 1.100 habitantes a producir cocaína. Entonces ella quería hablar y documentar este tipo de cosas con su camarógrafo, pero el líder de la guerrilla de ese sector se enteró, la secuestró y los despojaron de todo: cámaras, de ropa, incluso de alimentos, y los tenían bajo amenaza de muerte. Finalmente, unos días después los liberan y ella escribe su historia una vez vuelve a Bogotá. Finalmente, en el 2021, ella gana el caso que habíamos mencionado anteriormente contra el Estado colombiano por el abandono, por no haber tenido en cuenta las amenazas de muerte que le habían hecho a ella y a su madre. Entonces aquí enfatizamos durante el primer secuestro, que como habíamos visto, ella comienza su carrera en 1997 trabajando para Alerta Bogotá, el noticiero Radio Uno. Se supone que tiene la entrevista y realmente es engañada para ser secuestrada, interceptada.
y es violada el 25 de mayo de este mismo año, del 2000. Listo, vamos a ver que la primera vez que la secuestran, los hombres se identifican como miembros del grupo paramilitar y ellos lo que querían, ellos realmente querían enviar un mensaje y afirman que estaban hablándole a todo el periodismo colombiano, que ellos no podían meterse en los asuntos que tenían los grupos al margen de la ley. Además, lo importante de este suceso es que ella no se queda callada y en el 2001 se encarga de cubrir temas relacionados con los paramilitares y con otros grupos al margen de la ley como las FARC. Aquí tenemos varios testimonios que ella da, pues abro comillas, perdón, varios testimonios que ella daba durante las entrevistas que le hacían mientras que contaba los sucesos y pues muchos de ellos eran pensamientos internos acerca de que le iban a matar. Entonces, abro comillas, sí, me van a matar. Durante una amenaza le dicen, abro comillas, perra hijo de puta te va a sacar los ojos. Mm, y ella misma pensaba durante la entrevista, durante el acto del secuestro, yo todo el tiempo había tenido una pistola en la cabeza. Yo pensé que eso iba a pasar. Muchas cosas de las que ya no quiero hablar. Finalmente, vamos a ver lo que ocurrió después de este hecho. Ella realiza una denuncia que la hace el 2 de junio del 2000 formalmente, que realmente no tiene atención y tiene unos avances judiciales muy lentos. El testimonio público que ella da lo da por primera vez en el 2009 y incluso gracias a todo este hecho y toda la bulla que ocasionó, el presidente Santos definió el 25 de mayo como el Día de la Dignidad para las personas con violencia sexual, que han sufrido violencia sexual. Eh, en el 2011, eh, durante el testimonio de su historia en la televisión, tuvo una máxima audiencia y este mismo año hubo una confesión de un miembro del grupo paramilitar que era Alejandro Cárdenas Orozco, que confiesa que participó en todo su secuestro y todo su abuso, promoviendo que el caso siguiera por parte de la justicia colombiana. Finalmente, en julio del 2019, el gobierno de Duque incumple las recomendaciones que había dado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se remite el caso a esta misma Corte. Bueno, ahora para comenzar a hablar sobre los impactos psicosociales de la violencia sexual sobre las mujeres, vamos a comenzar con una de las frases que menciona Ginette Bedoya durante la entrevista. Abro comillas. Yo hoy puedo decir con todo conocimiento que eso nunca se supera. Se aprende a transformarlo y yo he aprendido a transformarlo siendo la voz de otras mujeres. Cierro comillas. Entonces, aquí podemos comenzar a ver cuáles son las dimensiones de los impactos psicosociales que tiene la violencia sexual. Dentro de ellos, impactos en el ámbito emocional, en el ámbito relacional, que se refiere pues a todos los efectos que tiene la violencia sexual y cómo impacta las dinámicas relacionales, especialmente en ámbitos familiares y comunitarios. Finalmente, también en el ámbito participacional, en el que, digamos, las mujeres tienen eh, una percepción de que tienen una imposibilidad para desempeñarse como sujetas de derechos en espacios tanto públicos como privados. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, continuando, la violencia sexual tiene mucho que ver con las premisas que se tienen en una comunidad específica sobre las dinámicas de poder que se ejercen sobre las mujeres, especialmente en la cultura colombiana, una cultura, digamos, bastante arraigada al machismo. Entonces vemos que los hombres tienen una, digamos, relación de poder sobre las mujeres. Por lo tanto, la violencia sexual va a ser una consecuencia del uso y abuso del cuerpo femenino como pues como una forma de dominación, es decir, que la violencia sexual se constituye como una agresión contra el cuerpo de la mujer y una forma de mostrarle dominación, además de que es la expresión de la intención de anular la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida en general. Además, la violencia sexual lleva a una lesión de la corporalidad que va a llevar a las mujeres a que tengan desconfianza tanto en su cuerpo físico como en sus ámbitos psicológicos. Además, va a haber una lesión, pues digamos, que las mujeres consideran que no se van a poder recuperar, solamente van a aprender a vivir con ella. Es una recuperación parcial, tal como lo mencionaba Jeanette en la frase anterior. Por último, va a haber una reexperimentación de los hechos de violencia. Las mujeres cuando tienden a recordar los hechos durante pues, la violación, tienden a reexperimentar toda esta, todas estas circunstancias que vivieron.
Y esto las va a llevar en consecuencia a que tengan unas conductas de evitación en donde van a preferir que no se les hable sobre el tema. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, ya como habíamos mencionado anteriormente, va a haber una pérdida de la confianza en las mujeres, tanto en su cuerpo como en sus ámbitos psicológicos, pero además va a haber una desconfianza sobre el resto de las personas para, digamos, las mujeres tienen dificultades para comprender que los demás no les harán daño. Siguiendo pues con estos impactos, van a tener también dificultades para establecer relación con la maternidad. Esto se debe a que hay unos daños sexuales y reproductivos como parte de la naturaleza de este tipo de violencia en cuanto al término anatómico de violación, y también va a haber un efecto desproporcionado en el rol de cuidadoras que siempre se le ha visto tradicionalmente asignado a las mujeres. También va a haber una dificultad para establecer relaciones amorosas libres de violencia, tal como menciona Ginette en su entrevista. Ella tuvo problemas para relacionarse pues con sus parejas, ya que tienden a perpetuar algunas acciones de violencia, ya sea violencia psicológica o física. Por lo tanto, tienden a tener unos pensamientos de minusvalía y una autoestima bastante baja, lo que va a favorecer que sean víctimas nuevamente de violencia. Por otra parte, va a haber un señalamiento y una discriminación por parte de otros, por parte de la comunidad, ya que la violencia sexual es un acto en sí mismo vergonzoso y por lo tanto las mujeres van a ser víctimas de este tipo de discriminación. Además, van a tener una pérdida de confianza en el Estado y en sus instituciones, como vemos en el caso de Ginette Bedoya, pues un caso de violencia sexual que fue tan mediático y en el que se pudo, digamos, haber prevenido tanto todas estas consecuencias de las que hemos hablado y no se hizo solamente por negligencia del Estado. Entonces vemos que también se va a generar una pérdida en la confianza de las instituciones estatales. Y por último, va a haber un cuestionamiento de la defensa, por lo que las mujeres se van a empoderar de lo que les pasó, van a poder sobrellevar su vida y van a buscar ayudar a los demás, tal como lo hizo Ginette Bedoya con su programa para continuar pues ayudando a otras mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, como bien dijo mi compañero, las víctimas de violencia sexual, una de las consecuencias es que quieren ayudar a los demás. Y esto ha sido el caso de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya es una periodista que se ha convertido en el ejemplo y el referente para combatir la injusticia en contra de la mujer colombiana, para que ellas, las víctimas, puedan luchar todos los días y que se puedan unir, que puedan romper el silencio y que pongan en conocimiento de que la violencia sexual sí existe y que debe ser reconocida por la comunidad y por el Estado. En cuanto al análisis de los actores, pues en este caso la víctima es Ginette Bedoya, los victimarios serían los hombres paramilitares que son parte del Grupo de Autodefensas Unidas de Colombia, y la comunidad sería Bogotá, Colombia, más que todo pues en la cárcel modelo donde se llevó a cabo estos sucesos. Entonces, analizando propiamente ya el papel del Estado, es importante reconocer la impunidad que se presentó para el caso de Ginette, pero además para los casos de todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado. Afortunadamente, Ginette Bedoya contó con el apoyo de dos organizaciones para llevar a su caso al Comité Interamericano de Derechos Humanos, siendo esta la Fundación para la Libertad de Prensa y el Intermón Oxfam, que son organizaciones, como bien dije, no gubernamentales internacionales, no son del país de Colombia, para poder llevar a su denuncia contra el gobierno colombiano en el mayo de 2011, 10 años después del suceso. O sea, 10 años que el proceso estuvo congelado por parte de la fiscalía, 10 años de impunidad por parte del gobierno, y no solo fueron 10 años, porque más adelante vemos que en el 2018, 7 años después de que el caso se presentó al comité, es que el comité le recomienda a Colombia, abro comillas, una investigación completa, una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable para permitir esclarecer todas las circunstancias de todos los crímenes cometidos contra la periodista Bedoya, incluidas las amenazas y la violencia sexual, y determinar las responsabilidades correspondientes, incluida la posible participación de agentes del Estado. Teniendo en cuenta esto, el gobierno aún así no fue capaz de seguir las recomendaciones del comité, teniendo en cuenta de que pudo haber
había participación de algunos agentes del Estado. Para el Estado era mejor no descubrir, investigar esto y dejarlo en las manos del comité. Entonces, en el 2019, por el incumplimiento de las recomendaciones que dieron, o sea, un año después, el gobierno Iván Duque le remite el caso. Y no fue hasta el año 2021 que pudieron darle la responsabilidad o declarar que el Estado fue responsable de estos sucesos, del secuestro, la tortura y de la violación de Bedoya, aparte de la falta de acompañamiento, de la falta de justicia que no se dio, y también los encontró culpable el comité al Estado de no haberle dado la protección no solo a Ginette, sino a los familiares de Ginette que recibieron amenazas de muerte y fueron víctimas de persecución por parte de los grupos armados. Vemos esta frase que en Colombia el cuerpo de una mujer es un arma de guerra. Entonces, para concluir, ninguna víctima debería de ser obligada a poner en peligro a su vida y su bienestar a la hora de denunciar un hecho de violencia sexual. Por el contrario, el gobierno debería, el Estado colombiano debería ofrecer medidas de protección, no solo un servicio médico integral, sino un acompañamiento psicosocial para que la víctima pueda participar en el proceso judicial de manera tranquila, sin ningún riesgo y sin ningún suceso o violación de derechos sobreagregado de lo que ya tuvo que haber pasado, lo que ya sufrió, y no deberían de ser obligadas a una revictimización o a confrontar personalmente a su agresión, a su agresor, perdón, durante el juicio. Pero pues ese no es el caso en Colombia. Ahora en Colombia la impunidad por la violencia sexual ha superado el 90%. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que la víctima no confíe de que a la hora de que denuncie, no, esa denuncia no va a prosperar, que se va a quedar congelada, va a quedar en el olvido por tantos años del proceso y que no se concluya nada, de que los victimarios no sean castigados, no sean llevados ante la justicia por sus acciones. Y lo único que pues se ve actualmente es, digamos, las víctimas hablando por el apoyo que les da las organizaciones no gubernamentales e internacionales. O sea, ahora las víctimas se sienten empoderadas no por el apoyo del gobierno como tal, sino de las organizaciones externas, las comunidades sociales externas. Y aunque existan leyes colombianas, entre ellas la 17 y 19 del 2014, que contienen específicamente las medidas para evitar la revictimización y para darles acompañamiento, no se aplica. No se aplica para la mayoría de los casos. Entonces es vital llevar esto a la luz, de contratar funcionarios judiciales con una perspectiva diferente, con una perspectiva de género, de teniendo en cuenta la experiencia de las mujeres, teniendo en cuenta que la violencia sexual sí existe y que se tiene que dar un acompañamiento legal, y de que tengan en cuenta que se debe facilitar para estas víctimas poder navegar dentro de la burocracia judicial que se da aquí en Colombia durante un proceso penal, y que no resulten más afectadas de lo que ya están. Pero pues hasta el momento, como bien dije, el acompañamiento no es muy bien pues por parte del Estado, sino por parte de las organizaciones, las fundaciones no gubernamentales, externas, y por la campaña pues que se ha esmerado en hacer Ginette Bedoya. Muchas gracias.